Algo muy importante, empezamos una serie acerca de Génesis. Usted dirá, ¿por qué Génesis? Porque Génesis es la clave para entender no solamente el Evangelio, es la clave para entender la vida. Si no existiera el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, no tendría sentido absolutamente nada de nuestra fe. Nuestra fe se sustenta en la obra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 3 de Génesis. Y esto es espectacular porque, si bien es cierto, hemos empezado con la creación y usted se va a dar cuenta que en toda la escritura bíblica, usted va a ver algo extraordinario y asombroso. Va a ver el Evangelio, va a ver el plan de redención, va a ver la obra de Dios en la vida de cada uno. Ahora, ¿bajo qué lentes miras el mundo? Es muy importante. Porque o tienes dos opciones: lo ves conforme al sistema de este mundo, es decir, a la cosmovisión que el mundo nos ha dado, o lo puedes ver bajo la luz de la verdad, es decir, de la palabra de Dios. Solamente hay dos testimonios, pero solo uno es la verdad. Y como tú ves el mundo, eso se llama cosmovisión. La palabra cosmovisión es la forma en la que tú miras el mundo, la forma en la que tú ves el mundo, eso se llama cosmovisión. El capítulo 3 es uno de los pasajes más cruciales de la Biblia. ¿Por qué? Primero, es aquí donde se nos va a explicar primero el origen del pecado. Nos va a explicar también el sufrimiento del mundo y la tragedia de la humanidad. ¿Cuál es la tragedia de la humanidad? El pecado, que trae como consecuencia la muerte y la condenación eterna. Y aquí también, en este capítulo, vamos a ver cómo se nos revela el amor inquebrantable de Dios y el plan de redención que Él tiene por su pueblo. Este capítulo es fundamental para entender la condición del hombre. Hoy mucha gente dice, yo no creo que exista Dios, porque ¿por qué existe tanta miseria en el mundo? La miseria es producto de la corrupción del hombre. La degradación del hombre es la naturaleza con la que todos nacemos. Cada niño que nace para pecar. ¡Ay! ¿Por qué se porta así ese niño? ¿A quién ha salido? Seguro a su padre, no a su madre. Y entre ellos se echan la culpa, pero ese niño es corrupto por naturaleza. Cada persona que nace en este mundo se corrompe por causa de la naturaleza corrupta con la que hemos venido. Los padres pueden hacer el mejor esfuerzo, pero tenemos que enseñarles a hacer lo que es correcto, porque naturalmente nacen inclinados hacia el mal. Ahora también vamos a ver aquí la caída del hombre, donde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, desobedecen a Dios y ellos traen la muerte y la condenación al mundo con su decisión. Ahora, en este evento se nos va a explicar no solamente el origen del mal, sino también el sufrimiento del mundo. También se introduce la promesa del Salvador y cómo Dios restauraría todo lo que el hombre perdió. Veremos también el comportamiento de la serpiente, la astucia de la serpiente, cómo desobedece a Adán y Eva y las consecuencias que esto trae. Son consecuencias devastadoras. El hombre no puede hacer nada. Sin embargo, en medio de este trágico episodio, Dios pronuncia una promesa de redención. Lo que muchos teólogos llaman el protoevangelio, pero es el primer indicio de evangelio, señalando el futuro advenimiento de Cristo, es decir, la primera venida. Ellos, nuestros antepasados antes de Cristo, todos ellos anunciaban al Mesías. Nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo. Nosotros anunciamos la resurrección de los muertos. Nosotros anunciamos que un día van a resucitar, unos para vida eterna, mientras que otros para condenación eterna. Pero en este tiempo todavía el Evangelio no estaba pleno, revelado completamente, aunque cada hombre que Dios escogió tenía las cosas claras. Este capítulo es esencial para comprender también la profundidad en la que el hombre está. Me refiero a la caída, la magnitud en la que el hombre ha caído de la gracia de Dios en Cristo. Y como iglesia debemos reconocer que Génesis 3, si bien es cierto, es el gran problema de la humanidad, pero también vamos a ver la promesa del Evangelio, la promesa de la salvación y la razón de ser de la iglesia. Amén. La iglesia existe por causa de los hijos de Dios. ¿Cómo, pastor? La iglesia existe por causa de los hijos de Dios. ¿Para qué existe la iglesia?
para atraer a los hijos de Dios, aquellos que van a ser salvos, aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha llamado. Independientemente de quién sea, yo no conozco y usted no va a conocer gente por casualidad. Usted no conoce gente o no va a conocer personas simplemente para tener amistad. Usted tiene que saber que toda relación que usted tenga tiene que ser intencional. Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él fue intencional. Él todo lo hizo sabiendo que Él tenía que obedecer un mandato. Usted no conoce personas por casualidad. Usted conoce personas por causa del Evangelio. Son personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo que usted escuchó al inicio, el problema del hombre, y que lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver acá. Vamos con el primer punto, que es la tentación y la caída. Si quiere puede leer conmigo 1, 2, 3. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron, dice, abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, este pasaje es muy profundo como para entrar en un estudio más profundo, pero vamos a señalar lo más importante. La serpiente, nos dice acá la Escritura claramente, que era más astuta. La palabra astucia viene del término que es el hecho que usó en este caso la serpiente, y podría haberlo hecho para el bien o para el mal. En este caso su astucia la usó para el engaño. Obviamente la serpiente se cedió a Satanás. Dice además, con esto engañó a Eva, y lo primero que hizo es lo que siempre, esto no es nuevo en ninguno de nosotros, tampoco va a ser nuevo. Satanás siempre va a apuntar a cuestionar la palabra de Dios en tu vida. Satanás lo que va a buscar siempre es robarte la palabra, porque la palabra es lo que nos da vida y lo que nos sostiene. Él siempre va a cuestionar la palabra. Eva, seducida por el deseo de ser como Dios, porque le dijo, seréis como Dios, ella come del fruto. Y no dice que Adán llegó de una jornada de trabajo y da a su marido, quien también come. Este acto de desobediencia rompe la comunión con Dios e introduce el pecado al mundo. Hermanos, en ese huerto, como ya lo hemos visto, había muchos árboles, y habían dos árboles principales. Estaba el árbol de la vida, del cual ellos, si querían, podían haber tomado, pero no lo hicieron. Esperaron. Y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que si ellos cogían de ese árbol, ya tenían la advertencia. Dios se los dijo. Adán no era un tipo improvisado, y no era alguien que estaba aprendiendo. Y él podía haber tomado del fruto de la vida, porque tomar del fruto de la vida era decirle a Dios: Señor, a partir de hoy camino contigo, bajo tu señorío, bajo tu soberanía, de aquí para la eternidad. Como lo vimos también en el mensaje pasado, ese árbol de la vida está presente, y cuando todo se haya restablecido en Apocalipsis 22, el Señor nos va a llevar al árbol de la vida nuevamente con libre albedrío, para que el hombre coja del árbol de la vida y entre al reino de Dios. ¡Qué extraordinario! Porque el primer hombre no quiso comer. La diferencia entre Adán y nosotros es que Adán nació bajo toda la gloria y la presencia de Dios. Nosotros hemos nacido en este mundo caído, un mundo corrupto, un mundo que está degradado por causa del pecado, un mundo que no es un mundo agradable. Tenemos como consecuencia la muerte física, la condenación, sin contar todo el sufrimiento que este mundo le hace padecer
al nombre. Cuando Cristo vino, Él vino a resolver el problema del ser humano. Y claro, Cristo también simboliza el árbol de la vida, para que todo aquel que venga en Él coma y tenga vida eterna. Ahora, Adán pudo haber tomado el árbol de la vida, pero no lo hizo. Y esperó que Eva sea la que cometa el acto. Y obviamente él ya lo había, él era el que estaba a cargo de ese lugar. La Biblia dice que Adán no podía ser engañado. Claramente lo dice en el Nuevo Testamento, en Timoteo, que Adán no podía ser engañado, sino que Eva fue la engañada, la que incurrió en transgresión. A través de este acto, lo que Adán le estaba diciendo: yo no quiero saber nada de ti, yo voy a hacer mi propia vida, fuera y separado de ti. La palabra muerte significa separación. Y Dios le dijo que el día que coma de ese árbol, él iba a morir, es decir, a ser separado. Y desde ese día hasta hoy, la humanidad nace apartada y separada de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Qué ocurrió? Como lo da testimonio en el Nuevo Testamento Pablo, o el Espíritu Santo, cuando inspirando lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? ¿Qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ese niño nunca pecó. El que no lo haya hecho no significa que no lo va a hacer. Viene con una naturaleza de pecado. El problema del hombre no está en lo que hace, está en lo que es. Y eso es lo que el Evangelio nos revela. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Para eso vino Cristo. Él vino a resolver este problema. Pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva. ¿Qué está haciendo hoy el mismo Satanás y sus demonios con cada persona? Sigue engañando. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice. ¿Qué cosa es lo que engaña? Es que yo siento, a mí me parece, yo no creo. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si nosotros no tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a ser engañados fácilmente. Amén. Vamos con el segundo punto: las consecuencias del pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La mujer, dice Adán, ¿no? ¿Y qué dice Eva? La serpiente.
Están buscando un culpable. No pueden reconocer. Dios se acerca a ellos y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabe dónde están? Y qué interesante que no es Dios personalmente, sino que es la voz de Dios se paseaba en el huerto. Hermanos, Dios es un Dios santo. Si Él se hubiera presentado delante de ellos, ellos en el instante hubieran sido exterminados. Su santidad los hubiera eliminado de su presencia. Por eso es que la voz de Dios es la que se pasea en el huerto. Y le preguntan, no porque Dios lo sepa, sino les hace la pregunta porque quiere que ellos se den cuenta. Oye, ¿dónde estás? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Sabes dónde estás? ¿Te das cuenta ahora en dónde te has metido? Ellos se esconden de Dios y sienten vergüenza. Pero ellos no sentían ni vergüenza ni culpa. Pero comienzan a sentir porque hay otro espíritu en ellos. Ya no es Dios quien está con ellos. Ellos han rechazado la palabra de Dios y están adoptando otra paternidad. Cuando Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el inicio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es padre de mentira. Eso está en Juan 8:44. Cuando Jesús le está diciendo eso al hombre, no lo está insultando, está diciendo la condición en la que cada persona nace en este mundo. Cada persona que nace en este mundo nace espiritualmente siendo hijo de Satanás. Ay, eso puede ser muy chocante para muchas personas, pero es la verdad bíblica. Y es lo que Dios, el mismo Cristo, nos da testimonio de eso. Dios confronta a cada uno de ellos y le pronuncia juicios que van a afectar a la serpiente, a Adán, a Eva. La tierra misma se va a ver afectada. Sabes que la tierra gime, ¿verdad? ¿Saben eso? Que la creación entera, dice Romanos, la creación entera gime con dolores de parto, dice. Como con dolores de parto. ¿Por qué gime? Para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que están en las iglesias, necesariamente? ¿O los que han nacido de nuevo, entienden el Evangelio y viven conforme a la palabra de Dios? Hay mucha gente que cree que es creyente, pero no lo son. Y puede ser esto duro, pero es la verdad. La tierra gime para que los verdaderos hijos se manifiesten. Por eso la labor de la iglesia es hacer discípulos. No simpatizar solamente. Nos encanta que las personas vengan a la iglesia, pero queremos que sea formado como un discípulo de Cristo. Aquí es donde Dios anuncia el primer indicio del Evangelio. El pecado trae dolor. Claro, ¿se imaginan? El hombre es separado, va a ser separado de Dios por causa del pecado. Y Dios por amor se separa de él y tiene que echarlo fuera. Algunos piensan, ¿por qué echó Dios al hombre del huerto? Y algunos podrían decir, oye, algunos en algún momento hemos podido pensar que hemos sido mejores o pensamos mejor que Dios. Si mi hijo hubiera hecho algo malo, yo jamás lo hubiera botado de mi casa. Pero ¿qué harías si tu hijo es el que se va de la casa? Y que te dice que no quiere saber nada de ti. ¿Qué puedes hacer contra eso? ¿Qué puedes hacer contra eso? Eso es lo que hizo Adán. Él se fue, él se rebeló, él dijo, no quiero nada contigo. Y por amor a él, tiene que echarlo fuera. ¿Y por qué lo echa fuera? Porque la santidad de Dios lo va a matar y los ama. Ama la creación, ama a Dios todo lo que él ha hecho y ama al hombre. Y Dios es paciente y no lo deja sin una oportunidad de salvación. El pecado trae dolor, sufrimiento. El primer acto y el primer evento que nosotros vamos a ver después de la separación de Dios del hombre va a ser un asesinato. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las cosas me van mal? Porque la ausencia de Dios es la causante de todos los males. En este país se dice que mucha gente es creyente. En mi país se dice que el 80% o el 78% ahora son católicos y como un 21-22% son cristianos. Yo no creo eso.
Porque si realmente hubiese cristianismo en el Perú, y si hubiera cristianismo acá, solo con el 1% es suficiente para transformarla esta nación. Pero ¿saben por qué no es transformada? Porque no hay discípulos verdaderos. Son solamente gente simpatizante, que llega a las iglesias, pero que no se comprometen con la palabra. Yo no quiero que tú te comprometas con nosotros, comprométete con la palabra, comprométete con Dios. Sé un discípulo de Cristo. Porque todos nosotros somos de tránsito. Nosotros no estamos aquí para quedarnos todo el tiempo. Tú tampoco. Somos de tránsito. ¿O no es así? Comprométete con Dios. ¿Cómo es posible que menos de 100 hombres en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Roma, hayan trastornado Roma? Una iglesia de menos de 100 hombres trastornó Roma con una población de aproximadamente 1,5 millones de personas. Porque eran gente que vivía apasionada del Evangelio. Sabían y conocían lo que esto representaba. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en la que quedó el hombre por causa del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí viene más, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La buena noticia, hermanos, es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que ha venido a resolverlo. Maldición cayó sobre el hombre. Y cada persona que nace en este mundo, nace con un documento de condenación. ¿Sabías eso? La Biblia lo llama el acta de los decretos que operan en contra de nosotros. Es decir, cada persona, así como tenemos una partida de nacimiento, tenemos un documento legal que le da derecho a Satanás sobre la vida de cada persona que nace en este mundo. Pero ¿qué hizo Cristo? A pesar de que sabiendo que somos pecadores y que vamos a fallarle, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, dice, anulando los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. La quitó de en medio, dice, y triunfó en la cruz por causa de nosotros. Hermanos, esto es extraordinario. El ser humano tiene que reconocer su condición. Dios no puede salvar a alguien que no reconoce su condición. ¿Y saben por qué llegamos la mayoría de nosotros a Cristo? Por los famosos problemas. Y aunque parezca increíble, los problemas que nosotros nos quejamos o por los cuales nosotros estamos sufriendo muchas veces, sabemos que son problemas, sabemos que son reales, pero son un acto de misericordia que Dios permite para que tú puedas poner tu mirada en Él. Hay mucha gente que cree que necesita solamente que Dios resuelva ese problema, pero Dios no ha venido a resolver ese problema solamente. Él no ha venido a resolver tus problemas económicos, matrimoniales, relacionales solamente. Eso va a ser la consecuencia. Él ha venido a resolver el problema principal. El hombre está muerto, separado de Dios, nace condenado a la muerte y a la destrucción. Reconocer la gravedad del pecado nos va a llevar a valorar la obra de Dios y la gracia de Dios en Cristo. Debemos vivir en arrepentimiento y dependencia de la misericordia de Dios, comprendiendo claramente lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo se manifiesta. Recuerdan en Génesis 3:15, nos habla del primer indicio de la redención. Vamos a leerlo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá vemos el acto de redención de Génesis 3:15, el proceso. Es decir, Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales para vestirlos de túnicas de pieles, figura de Cordero de Dios, del Cristo que iba a venir en el futuro. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En medio de este juicio que Dios pronuncia, Dios le da una promesa al hombre, que ya la vimos en Génesis 3:15. Esta promesa es conocida como el protoevangelio, es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Por eso en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya esta obra ya se llevó a cabo. Esta te herirá en la cabeza. Jesús ya aplastó a Satanás. Y tú le dirás en el calcañar, dando referencia al sufrimiento que Cristo iba a vivir en esta vida por causa de mi pecado, por causa de tu pecado, por causa de nuestra naturaleza de corrupción. Adán y Eva son expulsados del huerto, pero Dios les provee vestiduras de piel, simbolizando ya el sacrificio para cubrir su vergüenza. Y vemos el cumplimiento de la promesa que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto ya se dio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que sea condenado por causa de nosotros. Y en el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese era nuestro caso, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hebreos 2:14 nos enseña, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y esto es algo tan evidente y tan claro. El que practica el pecado es del diablo. El ser humano desde que nace peca. ¿Por qué? Porque por la naturaleza corrupta con la que vivimos, pertenecemos a esa simiente caída por causa del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el ser humano también. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. Cristo vino para deshacer lo que Satanás hizo. Hermanos, debemos aferrarnos a la promesa del Evangelio, sabiendo que Jesús ha vencido. Él ha vencido el poder del pecado, es decir, venció la muerte. Amén. Él quiere que cada uno de nosotros vivamos en luz, en la luz de esta promesa, y nos llama a ser testigos de la redención en Cristo, proclamando su victoria. Y que no nos quedemos callados. Porque si Dios ha hecho una obra en tu vida, lo que Él quiere es que esta obra se expanda. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio. Realmente es un privilegio escuchar tu evangelio. Es un privilegio que tu palabra se anuncia en nuestras vidas, Señor. Es un privilegio que nuestra mente y nuestro corazón entiendan lo que tú has empezado. Y es un privilegio, Señor, estar delante de ti ahora. Permite, Señor, que cada corazón que está reunido hoy podamos realmente honrarte conforme a tus planes y a tus propósitos. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo lo que tú has bendecido y oramos, Señor, para que tu evangelio pueda expandirse también dentro de nuestra comunidad hispana, aquí en Panama City Beach.